Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos aquí en la Academia Mexicana de Ciencias, precisamente con el doctor Francisco Bolívar Zapata. Él es doctor en química con especialidad en bioquímica. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Espacio. Doctor, pues hace unos días tú fuiste nombrado en el gabinete de transición de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves la ciencia y la tecnología en el país? Yo creo que, como sabemos muy bien, la ciencia es una actividad humana fundamental, ¿no?, para el desarrollo de la especie. Gracias a esta actividad generamos conocimiento sobre lo que somos, sobre el universo, sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos como individuos biológicos, y también la parte social. Indudablemente hay muchísimo que hacer. Hay mucho trabajo que se lleva a cabo por el trabajo científico, ¿no?, para conocernos mejor. La ciencia luego, como sabemos, también se usa para desarrollar tecnología. Es la base de este conocimiento científico lo que genera la tecnología, que es, como sabemos, la herramienta que tenemos para contender con muchísimos problemas. Y la innovación, más recientemente, pues es la utilización de este conocimiento, la tecnología, para hacer las cosas más eficientemente, adecuadamente a los diferentes entornos. Entonces, la ciencia y la tecnología son actividades que venimos desarrollando desde hace muchos años en el planeta, son innatas a nuestra naturaleza como humanos, y en particular en México tenemos una tradición importante. Lamentablemente, en los últimos años no ha habido un impulso importante, un fomento importante a esta actividad, que es sustento del desarrollo tecnológico y el desarrollo económico en los países que invierten, insisto, no gastan en ciencia, sino invierten en ciencia, como Israel, que tiene más de 4.1% de su Producto Interno Bruto, lo dedica a ciencia y tecnología, porque es un asunto también de sobrevivencia, en particular donde viven los israelitas, que es un espacio geográfica con un problema muy terrible, muy delicado, de la problemática del agua, la problemática de la producción de alimentos. Entonces, no les queda más remedio que generar conocimiento y tecnología para, utilizando esto, contender con los grandes problemas que tienen. Y dije Israel porque es el que más canaliza, pero Estados Unidos y Finlandia y muchos países donde hay tradición en este sentido y es parte de la cultura de esta sociedad, pues se canaliza arriba del 2% para ciencia y tecnología e innovación como parte del Producto Interno Bruto. Entonces, yo lo que quiero decir es que esto es parte de la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación. Invertir en esto es parte de la cultura de los países desarrollados, y gracias a esta inversión en ciencia y tecnología, pues se genera puestos de trabajo, se generan nuevas posibilidades de desarrollo, y el crecimiento económico pues está allí en los países que crecen, realmente lo hacen porque tienen esta inversión en ciencia. Entonces es estratégico. Necesitamos convencer a la sociedad mexicana de que esto no es un gasto, que no es superfluo, sino que realmente representa una oportunidad muy importante para contender con una gran cantidad de problemas relevantísimos que tenemos en México. Entonces, por un lado, insisto, generar este conocimiento para avanzar las fronteras, conocernos mejor. Como dato, ahí tenemos realmente en México una biodiversidad extraordinaria, tenemos recursos naturales increíblemente maravillosos y poderosos para poder ayudarnos a contender con los problemas. Entonces es ciertamente una gran oportunidad tener esta capacidad para conocernos y, a partir del conocimiento, ayudar a contender con los grandes problemas. ¿Qué pasó durante todos estos años, en los últimos 20, 30 años? Bueno, como tú ya lo dijiste y como lo hemos visto, países como Brasil, Corea del Sur, nos llevan caminos muy largos, porque precisamente por esa visión a largo plazo, por ese aprovechamiento del conocimiento. ¿Qué pasó en México? En México, lamentablemente, así pasó. No hubo un incremento en el Producto Interno Bruto durante los 2 últimos sexenios. Estamos alrededor de 0.4 más o menos, 0.42, pero eso representa pues una cantidad muy pequeña, y además no se incrementó. Los gobiernos, los 2 últimos sexenios, tomaron este monto, y a partir de ahí no se incrementó en nada. En cambio, en Brasil, en Corea, en España, el Producto Interno Bruto, la cantidad del Producto Interno, el porcentaje para ciencia y tecnología, pues se incrementó de manera muy importante. En Brasil ya están del orden del 1%, en Corea 1 y pico por ciento, en España han tenido problemas importantes por la problemática que hay en otros, pero de cualquier manera siguen invirtiendo bastante más que nosotros en ciencia y tecnología.
Entonces, ¿qué pasó? Pues se desatendió. Se perdió una visión allí que teníamos de que la ciencia y la tecnología nos iban a ayudar a contender con los problemas. Lamentablemente no se hizo una inversión importante y además estamos perdiendo oportunidades muy importantes en áreas estratégicas. Claro. Durante los 2 últimos gobiernos, pues no se generaron más que 2 centros nacionales, un laboratorio y un instituto nacional en 12 años nacionales. Estoy hablando del INMEGEN, el Langevio, ¿no? Entonces, sí hay algunos nuevos centros a nivel de CONACYT, pero centros nacionales, ninguno. Entonces, esto es parte de nuestro subdesarrollo. Yo digo que hemos involucionado, no hemos desarrollado, hemos ido para atrás en muchos aspectos. Además de que no se han creado nuevos espacios en áreas estratégicas para analizar los grandes problemas que tenemos. Por ejemplo, la problemática del alimento, la problemática del cambio climático, la bronca del agua, el asunto, ¿no?, de la desertificación. Yo creo que hay que abordar todos estos problemas que tenemos, que son reales, y el cambio climático allá está, ¿no? Es un mito, nos está generando una serie de situaciones muy delicadas y que hay que analizar de manera concertada y utilizando el conocimiento científico y la posibilidad de la tecnología y la innovación para ayudar a analizar primero los problemas relevantes y luego orientar a las autoridades en las acciones que hay que tomar para que vayamos mitigando estos problemas, vayamos avanzando de una manera importante en su solución. Y claro, involucrando no solo a los científicos duros, a las gente que tenemos que ver con la química, con la biología, con la medicina, sino también a los científicos sociales. Esto tiene que hacerse de una manera multidisciplinaria y ciertamente a las diferentes instancias de la sociedad que tengan que ver en las diferentes regiones de la nación, para analizar de una manera conjunta muchos de estos problemas, porque no se ha hecho desde mi punto de vista este análisis con el apoyo de la comunidad científica. Este ha sido una de las grandes limitaciones que tuvo el gobierno, los 2 gobiernos pasados. Simplemente no hubo apoyo y no se consideró que la ciencia y la tecnología eran importantes. ¿No se les tomó en cuenta? Pues en realidad hubo muy poco, realmente por eso estamos en una problemática tan delicada, porque se nos tomó muy poco en cuenta. Hay un marco jurídico que tenemos para la ciencia y la tecnología a nivel nacional, que es la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología. La ley dice que el presidente pues, es el que, valga la redundancia, preside el Consejo General de Ciencia y Tecnología. Y se ha reunido gente muy pocas veces y realmente delegando esto en otras personas, lo cual pues habla de que realmente no es algo que le importa, ¿no? Yo creo que esa es la gran problemática. Por un lado, el marco jurídico, que si el presidente no asume el liderazgo, pues en realidad la ciencia y la tecnología no han tenido apoyo. Yo entiendo por lo que ha dicho el licenciado Peña Nieto y porque además tengo el conocimiento de que cuando fue gobernador en el Estado de México se incrementó de manera muy importante el apoyo, no solo en la parte económica, sino también en otros asuntos, a la ciencia y la tecnología, la innovación en el Estado de México, ¿no? Pasaron de 20 millones de pesos que tenía el CONICET allí, ahora manejan ya cerca de 600 millones de pesos, se crearon algunos centros. Entonces, allí hay una línea que yo creo, y sí pienso que así va a ser, que va a seguir ahora el presidente electo, ya como jefe de gobierno federal, para involucrar a los académicos, a los diferentes sectores a esta propuesta. Y entre estas cosas pues, tendremos indudablemente que analizar el marco jurídico para ver realmente cuál es la mejor manera de concertar, porque este marco no ha permitido gobernanza ni ha permitido concertar, en particular, a través no hay gobernanza, no concerta a los diferentes actores en el análisis de los problemas, en las posibilidades para su solución. Así de sencillo. Eso es lo que ha pasado. Y en este caso, por ejemplo, sería el Ejecutivo que tenga esa parte, pero también llegamos al asunto del presupuesto, al asunto del estilo de la cobija, claro. El asunto de obligar casi a Hacienda a que les dé ese presupuesto, porque es lo que pasa, ¿no? Bueno, allí lo que insisto, los 2 gobiernos anteriores realmente no tuvimos nunca apoyo importante, había que realmente estar gritando en diferentes espacios. Diga lo que diga, los gobernadores anteriores, no ha habido un apoyo. Ahí está el Producto Interno, ¿no? Ahí está un desgaste muy importante en muchas de las instituciones importantes. Y señoras, hay la UNAM, la UAM y el Colegio de México
no han tenido posibilidades de crecimiento importante cuando son espacios de donde pueden salir una gran cantidad de posibilidades para el desarrollo de nuevos centros. Sí, se crearon algunos institutos tecnológicos y algunas universidades tecnológicas, pero realmente no hacen ciencia y tecnología y no lo puedes inventar por decreto presidencial estas cosas. Hay que concertar de dónde vamos a sacar a las gentes, cómo vamos a formar a las gentes, en qué áreas, en qué regiones del país. Indudablemente, qué bueno que se hayan creado algunas de estas instancias, pero en particular en la parte de ciencia, tecnología e innovación, que es lo que estamos hablando, no solo la parte de la educación superior, que es igualmente importante. Allí ha habido un descuido extraordinariamente importante desde mi punto de vista. Entonces tenemos que insistir, como ya se le ha planteado al presidente, como ustedes saben, se hizo un estudio un trabajo muy importante que se llama la Agenda Nacional, que coordinó el rector de la UNAM, el doctor Naro, con más de 60 instituciones para hacer este conjunto de consideraciones y luego recomendaciones sobre lo que es la ciencia, que es lo que estamos diciendo, la tecnología, la innovación y cómo a través de estos elementos podemos avanzar en un desarrollo económico más justo, más importante y en una sociedad más justa, más informada, con mayor equidad. Yo creo que el documento está allí. Insisto, cuando se le presentó al licenciado Peña Nieto, ¿qué dijo? Allí lo que dijo el licenciado es que agradecía ciertamente el esfuerzo de todas estas instituciones que estaban trabajando detrás de este esfuerzo y que pues, este documento será una guía para su trabajo en el área, ¿no? En el sector de ciencia y tecnología. Y yo creo que, bueno, en ese sentido también ahora comento lo que estamos haciendo, pero antes de eso, la parte del presupuesto. Lo que decimos allí es que hay una propuesta para incrementar gradualmente 0.1% del PIB, de 0.42 que estamos ahora, para que en 6 años tengamos el 1%. El presupuesto que recibió las instituciones, las instancias que llevan a cabo ciencia y tecnología, en particular a través de este programa, ¿no? Que son las secretarías de Estado y varias instituciones de educación superior que son fundamentalmente federales, fue del orden de los 47,000 millones de pesos, un poco más. Pasar a incrementar un 0.1% significa pues, el orden de 9,500, 10,000 millones, depende cómo se cuente, pero en ese rango estamos, ¿no? Que es lo que pensamos que sería adecuado para empezar a solventar y a resanar varias de las problemáticas delicadas que tenemos. Entonces, a través de los 6 años, en este sentido, el planteamiento se hizo a través del doctor Narro, y yo, por lo que consideré, por lo que oí de lo que dijo luego el licenciado Peña Nieto, de que habría un incremento para la ciencia y la tecnología. Además, esto es parte de sus promesas de campaña. Claro. Él lo ha señalado así y sabe que, y lo ha dicho y se ha comprometido al incremento. Y esperamos que vaya al menos en este sentido. Porque bueno, hay muchas demandas, hay muchas necesidades, pero yo insisto, si tomamos de una manera más importante el sector de ciencia y tecnología y arropamos al presidente y a las secretarías de Estado de una manera más inteligente, más concertada, a través de un marco jurídico más avanzado, yo sí creo que podemos indudablemente ver que a través de esta inversión vamos a poder concertar mejor nuestras capacidades para entrarle el análisis de los problemas importantes que mencioné, y hay otros muchos igualmente. ¿Y Hacienda ya no les daría la vuelta? Bueno, yo espero que con el nuevo gobierno Hacienda pues sea realmente que cumpla los designios del presidente, las instrucciones del presidente. Claro. El presidente manda un presupuesto a la Cámara de 0.1 arriba de lo que tuvimos. Yo espero que la Cámara va a empezar, habrá que también hablar con los señores diputados, porque finalmente ellos son los que aprueban, pero que al menos hubiera la voluntad del presidente en este sentido de vamos para adelante, ¿no? Eso sería una señal muy importante para el sector y para que la ciencia y la tecnología puedan empezar a tener la posibilidad de recuperarse. Entonces, para mí sería una gran señal en ese sentido, que en el presupuesto se fuera ya la señal de que se va a incrementar en este sector. Y luego, bueno, pues los diputados tendremos que pelearnos con los diputados, todos. Los senadores. En particular son los diputados. Sí. Los senadores son un poco más fáciles, porque los diputados son más y acaban de entrar, todo es más complicado. Pero pues habrá que las diferentes instancias, en particular la academia y otras instancias, tendrán que ir, como lo han hecho a lo largo de muchos años, pues a señalar las razones como las que yo he comentado,
para que realmente haya sensibilidad. Y bueno, pero si ya viene una indicación del presidente electo de que Las vamos cosas por allí, cambian. yo creo que las cosas van a cambiar, porque además, insisto, hay un compromiso de ley, ¿no? La ley está allí, se tiene no que se ir, cumple hasta no se ahora. cumple la ley, igual que otras muchas leyes como la de ciencia y tecnología, que tampoco se cumple adecuadamente. Hay muchas cosas en ciencia y tecnología que digan lo que digan los gobernantes de los sexenios pasados, el actual y el anterior, no hubo nada de esto. Y el marco jurídico que elaboraron pues tiene sus limitaciones. Entonces, tenemos que estudiarlo, tenemos que hacer, por otro lado, que CONACYT, que es la parte operativa del sistema para apoyar a las diferentes secretarías y apoyar a los estados y apoyar a la industria y a las organizaciones civiles. La academia recibe, el Colegio Nacional es otra instancia. Hay muchas instancias que reciben apoyo. Claro. ¿No? Hay precisamente, por ejemplo, en reiteradas veces en su campaña, el presidente electo Enrique Peña Nieto dijo que bueno, que la secretaría no era una posibilidad porque era pues tirar dinero, hacer un elefante blanco y todo esto. ¿Es viable una secretaría? ¿Se necesita una secretaría de ciencia y tecnología? Yo entre las consideraciones que estoy haciendo, y con base al documento que nos han mandado. Porque en esta grupo, agenda sí, en la agenda, sí es necesario, ¿no? Así es. Bueno, no es que sea necesaria, son recomendaciones, insisto, que este grupo hace al presidente para efectos de tener una mejor gobernanza. Yo quisiera señalar de entrada que una de las razones por las cuales se consideró la secretaría fue porque en principio pues no había, la ciencia y la tecnología se les habían delegado a un papel secundario. Entonces subir el CONACYT a un nivel de secretaría, o tener una secretaría y dejar el CONACYT para otras cosas, ciertamente pues implica jerarquía. Y eso indudablemente era una de las justificaciones. También se señalaba pues, que la gobernanza a través del marco jurídico que tenemos pues, no había permitido que el presidente tomara el liderazgo en ciencia y tecnología. El documento que mencionamos, el de la agenda, ciertamente la propuesta de mayor nivel está en el sentido de crear la secretaría, pero también señala otras alternativas, como ocurre en otros países, ¿no? La posibilidad de tener una oficina de apoyo para la ciencia y la tecnología, como la tiene el presidente Obama, los presidentes de Estados Unidos, que es otra estructura también de apoyo al presidente, ¿no? Entonces, estamos en este momento analizando, por un lado, las alternativas para darle mejor gobernanza, entre ellas, pues, indudablemente está la situación de la Secretaría, estas otras instancias para apoyar al presidente y ciertamente cambiar el marco jurídico. Lo que pediríamos, independientemente cuál fuera la estructura, que es relativamente secundaria, es realmente el liderazgo del presidente en esto, ¿no? Que él diga, la ciencia y la tecnología y los grupos detrás de estas actividades me van a arropar, me van a apoyar, me van a ayudar a mí y al país en el análisis de todas estas cosas. Como lo hacen, insisto, los países desarrollados, claro, tienen sus ministerios, tienen sí. La de Estados Unidos tiene esta oficina, sí. Tenemos diferentes alternativas, pero indudablemente necesitamos arropar, apoyar al presidente, a los secretarios de Estado, y no solo también al sector, al Poder Ejecutivo, también la academia y estas instancias, el Colegio Nacional, han trabajado con el Poder Legislativo y el Poder Judicial en el propósito de que la ciencia y la tecnología, ¿no?, sean elementos, el conocimiento científico sea el sustento de las decisiones de estos poderes, en particular de los jueces, ¿no? Porque allí hemos trabajado ya durante varios años con el ministro José Ramón Cosío en este propósito de ayudar a la Suprema Corte en que el conocimiento científico sea sustento de las decisiones que tienen que ver con ciencia y tecnología. Ejemplo, el aborto, el asunto del paternalismo, de ver si es un padre o no biológico el individuo, o por dar dos ejemplos, la problemática de las telecomunicaciones. Y que hasta ahora no han sido tomado en cuenta la ciencia y la tecnología tampoco. Hasta ahora, bueno, pero te digo, en la oficina en la Suprema Corte de Justicia, a nivel de la oficina del ministro, y hemos tenido reuniones con él y con otros de los ministros, sí han ido muchos expertos de estas instancias, de la academia, de la UNAM y de otros espacios, el CINVESTAB, para dar consideraciones a los ministros sobre lo que es cada una de estas cosas. Porque pues nadie, estos son elementos técnicos
que no conoce más que los expertos. Claro. Y la idea es que pues, los ministros que van a tomar la decisión pues tengan en cuenta estos elementos para que la decisión esté sustentada. En Estados Unidos la Suprema Corte tiene la figura del amicus curiae, el amigo de la Corte, que ayuda en este tipo. Y nosotros lo que estamos ayudando también es, bajo el liderazgo del ministro Cosío, la figura del amicus curiae para la Corte y también para los magistrados, para el Poder Judicial en términos generales. Y por otro lado, igualmente importante es la posibilidad de que el sector académico, el sector científico, los industriales en este sentido, podamos también apoyar al legislativo en la elaboración de las leyes que tienen que ver con ciencia y tecnología, que son muchísimas las iniciativas. Claro, Yo claro. tuve la oportunidad de trabajar casi 2 años y medio con el Congreso de la Unión cuando se elaboró la iniciativa de ley para el uso responsable de los organismos genéticamente modificados, los famosos transgénicos, ¿no? Y este marco jurídico, fundamental. para mí, pues trabajo en ello, que la tecnología nos ha ayudado a contender, y ahora comento, pero en cuanto al marco jurídico, trabajamos por una iniciativa del Senado de la República para la Academia Mexicana de Ciencias en ese momento, cuando el Senado firma el Protocolo de Cartagena, que es el marco jurídico internacional para el uso responsable de estos organismos, le pide a la Academia les ayude a asesorar, a integrar el marco jurídico. Trabajamos durante varios años con expertos, no solo del área biológica, sino expertos del área social, del área jurídica, como el doctor Diego Valadez, entre otras gentes, la doctora Juliana González. Elaboramos los principios de la ley y después de que lo platicamos con la Cámara de Senadores, en particular con las comisiones asignadas, pues se hizo una iniciativa también a través de una solicitud del propio Senado, se llevó a los sectores del gobierno que tenían que ver esto, discutimos esto y finalmente yo creo que este marco jurídico en particular para el manejo de los OGMs realmente es un marco avanzado y porque participamos mucha gente y creemos que tiene los elementos para que el gobierno pueda contender de manera responsable con Aunque él. todavía no está permitido, ¿no? No, sí está claramente permitido. ¿Ya están permitidos? Pues claro, ¿Los transgénicos? claro, desde hace muchos años y gracias a que los transgénicos tenemos medicinas en nuestro país que no existirían de ninguna otra manera. Entonces, por eso hay una gran ignorancia sobre este asunto. La tecnología de los transgénicos ha ayudado a contender con una gran cantidad de problemáticas en el planeta y una gran cantidad de industrias en el planeta se están desarrollando gracias a los transgénicos y en particular el área de la medicina. Tenemos 100 nuevos medicamentos en las farmacias del planeta, incluyendo las mexicanas, que no serían posibles si no fueran por los transgénicos. No habría manera de hacerlos. Proteínas que son iguales a las humanas, como la insulina humana, no se produce, es transgénica, a partir de y la compras en la farmacia, igual que esa. Entonces, gracias a que tenemos esta tecnología, tenemos posibilidades para resolver. Hay una gran ignorancia sobre esto. Sobre este asunto, y luego platicamos sobre este asunto. Pero regresamos nuevamente al asunto del apoyo a los poderes, ¿no? Al poder legislativo, a través de la elaboración de leyes importantes, al Poder Judicial, para que las decisiones de las Cortes y los magistrados estén sustentadas en el conocimiento, y al Poder Ejecutivo, que es donde estábamos al principio, en el sentido de que otra vez los grupos, las academias, las instancias que tienen que ver con ciencia y tecnología, pues apoyen, arropen al presidente en este análisis de los problemas, en la discusión de las prioridades, las áreas de oportunidad, que tiene que verse de una manera concertada. El marco jurídico no lo ha permitido. Además, insisto, de que el presidente actual de la República pues realmente nunca lo utilizó y nunca consideró, lamentablemente, a la ciencia y a la tecnología como palanca de desarrollo. Bueno, pues ni modo, nos tocó. Ahora hay que ver el vaso medio lleno y hay que empezar. Además tenemos demasiadas, no podemos perder mucho más tiempo. Claro. Ahora, en este caso, al CONACYT, ¿cómo en estos momentos, cómo ves al CONACYT? Hay de pronto críticas al Sistema Nacional de Investigadores, el asunto de recompensas, el asunto que de pronto no hay la productividad de la comunidad científica y tecnológica como deberá ser, y que también otro sector muy importante, el sector de los empresarios y la tecnología, no está tampoco involucrado. Bueno, esa es parte de las problemáticas terribles que tenemos en ciencia y tecnología, pues se reflejan indudablemente en que tenemos un CONACYT con una gran cantidad de problemáticas que hay que analizar, ¿no? Y hacer un conjunto de recomendaciones para un manejo adecuado de esta dependencia, que es fundamentalísima para el apoyo de muchos de los proyectos de investigación que se llevan, de desarrollo tecnológico, que se llevan pues en muchas de las instituciones de educación superior importantes. O sea, este
Consejo, pues a través de estos mecanismos que tenemos, los fondos sectoriales, en particular con la Secretaría de Educación, pues apoya los proyectos de investigación básica en todas las universidades del país. A través de los fondos sectoriales, con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, apoya proyectos que tienen que ver con la problemática del agua, ¿no? En la Secretaría de Semarnat, igual, ¿no? La problemática de medio ambiente y lo mismo con energía. Estos mecanismos, yo creo que también hay que perfeccionarlos. Ciertamente son instrumentos que han empezado a permitir la interacción de una manera un poco más estructurada entre las gentes, entre los grupos, los diferentes sectores que tienen que ver con algunas de estas áreas o problemas. Pero realmente se ha canalizado muy poco dinero a concertar estos esfuerzos entre los diferentes sectores del país. Yo de las cosas que diría es que tuviéramos la posibilidad de que los fondos sectoriales se modificaran y que se pudieran canalizar parte de los recursos que ya traen al programa allí para que de alguna manera, pero de una manera casi obligatoria, un porcentaje, habría que discutirlo, para efectos de concertar esfuerzos en estas problemáticas importantes que tenemos, como estamos señalando. Y bueno, de cualquier manera, insisto, el CONACYT tendrá que revisarse, tenemos una ley orgánica, habrá que revisarla, tendremos que ver los programas, que son muchísimos, habrá que revisarlos, y entre estos programas pues está el asunto de los programas como el Sistema Nacional de Investigadores, que ha sido fundamental para mantener el nivel y el apoyo de una vida digna de las gentes que trabajamos en ciencia y tecnología, que sin él realmente hubiéramos tenido una desbandada de muchísimas gentes. Y fuga de cerebros, ¿no? La gente no entiende que esa fue la razón primaria para concertar para instrumentar este SNI. Y ha seguido sirviendo, o sea, ha tenido otras broncas. Inicialmente era fundamentalmente la parte de profesionalizar la investigación científica en México, un elemento importante en el sentido de que se publicara la investigación que hacíamos y de preferencia en revistas publicadas por los árbitros y por las gentes que conocen de la misma área, se llaman los peer reviews, ¿no? Gente de los árbitros de la misma área, colegas de la misma área. Eso fue un elemento muy importante para estructurar la política científica en nuestro país. Nos permitió incrementar, y eso dentro de todo, aunque nos han golpeado mucho, sigue teniendo la producción de los artículos en ciencia y tecnología se ha mantenido relativamente bien, aunque nos estamos haciendo viejos en las instituciones, como dije, ¿no? Pero al menos esta parte se está envejeciendo porque no tenemos plazas nuevas, tenemos problemáticas muy delicadas de la jubilación en muchas de las instituciones importantes como la UNAM, la UAM, etcétera. Y tenemos que cambiar esto. Entonces, ¿ahí la política científica también se dirigiría a qué, estos 6 años? ¿A nuevos recursos? Más nos vale, ¿no? Yo creo que requerimos nuevas universidades públicas, este documento de la agenda señala la necesidad de recursos para tener nuevas instituciones de educación superior, nuevos centros de educación, nuevos centros en áreas estratégicas, en regiones importantes para contender con varios de estos problemas. Ahí están señaladas algunas de estas consideraciones y en particular en la agenda se señala, particularmente con CONACYT, pues hay que hacer un análisis cuidadoso de su propia ley orgánica, que es el ordenamiento que tiene, y por otro lado, bueno, ver cómo se han estado usando los diferentes recursos. Ciertamente ha habido en estos dos gobiernos un apoyo importante al esfuerzo de buscar que se incremente la vinculación entre el sector productivo, la industria, en esto, que tienen que ver con ciencia y tecnología. Esa parte, ¿cómo bueno, esa parte se hizo algo, yo entiendo, porque además conozco esto, porque he estado en el órgano de gobierno, en la Junta de Gobierno del CONACYT, y conozco pues que se ha hecho un esfuerzo por parte de la administración actual y la anterior del CONACYT para ir teniendo mecanismos más adecuados para que los empresarios puedan trabajar, tengan recursos adecuados para tener desarrollo tecnológico, generar una mejor vinculación con las academias, con el sector académico. Entonces yo creo que ha habido un avance, pero todavía es muy raquítico y además muy raquítico en este contexto de que no tenemos casi nada. Digo, es casi lo que tenemos es de mantenimiento para la mayor parte de las veces. Y no hemos tenido un crecimiento importante como se ha dado en estos países que estábamos hablando. Entonces yo creo que tendremos que hacer un análisis, como se señala también en el documento, de los programas que tiene CONACYT, los instrumentos como los fondos,
En particular el fondo mixto. Los fondos mixtos es un instrumento muy importante que tiene CONACYT para apoyar a la descentralización y a los estados de la República, pero realmente ha sido raquítica la cantidad de recursos que se han manejado. ¿Cómo convencer a los empresarios que deben de conseguir tecnología mexicana, tecnología? Yo creo que se están empezando a convencer. Hay algunos empresarios que se dan cuenta que ya por un lado hay en las instituciones de educación superior, en los centros públicos, la posibilidad, ¿no?, de concertar esfuerzos de colaboración para desarrollo tecnológico y para producción en diferentes áreas. Esto se está dando y tenemos empresas en México que tienen ya tecnología desarrollada conjuntamente con centros públicos y con instituciones de educación superior de CTI. Entonces esto ya se está dando, ya empieza a darse esta cultura. Todavía nos falta mucho porque el problema de la vinculación es un problema complicado, que requiere también cambiar alguna de las visiones y de las ideas que tenemos sobre cómo deben utilizarse los recursos de las instituciones de educación pública, cómo deben involucrarse estos recursos que son públicos concertadamente con los recursos que tiene la industria privada para poder darle mejor posibilidades para atención de muchos de estos problemas, para el desarrollo de tecnología, para tener vacunas o alimentos, para contender. Entonces tenemos que tener marcos jurídicos más flexibles, más avanzados, para permitir, ¿no?, este tipo de vinculación en donde los académicos de estas instituciones de educación superior puedan realmente tener libertad con ciertas reglas, y luego vemos qué pasa, que el que no cumpla las reglas, pues hay que castigarlo. Claro. Y no le puedes dar, por ejemplo, alguien que no cumpla las reglas para un programa de lo que se puede financiar, simplemente, si de veras se le quita el financiamiento. Se le quita y ya, y hasta se le puede pedir como se hace con los funcionarios públicos, pues no tienes derecho, cuando la falta sea muy grave, a volver a concursar en los próximos 2, 3, no sé, para que cuidemos, pero que nos dejen a los investigadores la responsabilidad de acuerdo con cierto. Actualmente también una de las problemáticas terribles que tiene CONACYT y en general el gobierno actual es que ha generado una cantidad extraordinariamente de normas y reglamentos y elementos que realmente, sí, para cuidar que el dinero se use de manera responsable, pero por otro lado están de veras cancelando las funciones sustantivas. Claro. Entonces está bien que se cuide, pero no al grado de que se vuelva verdaderamente un engrudo, un pantano en donde no se puede mover. Y que se tengan que devolver los recursos. No tienen que devolver los recursos como han ocurrido y que no se pueden utilizar, porque si los utilizas, luego había una norma que no te habías dado cuenta que si no lo hiciste, ahora te van a demandar. O sea, este tipo de cosas verdaderamente exageradas en algunas cosas. Entonces yo creo que una de las cosas donde tenemos que avanzar es que realmente la ley sea más flexible en este sentido, dando elementos de responsabilidad, marcos adecuados, pero bueno, y luego el que no la cumpla, bueno, también castigar, incluyendo a los investigadores, a los profesores. Si no lo hiciste bien, pues ya no te voy a dar al menos dineros para la próxima, vas a ver, si no lo cuidas adecuadamente. No, yo te lo digo porque yo que he vivido de esto, y fundamentalmente, ¿no? Y también he vivido de la parafernalia espantosa de que las partidas estas que tenemos en los presupuestos para poder hacer las cosas son tan inflexibles que realmente no te permiten muchas cosas. Porque entonces y esas son de las cosas que tenemos que tener, estrategias para flexibilizar las maneras y los mecanismos del uso de los recursos que en este momento, insisto, impiden la parte sustantiva, realmente impiden en muchos espacios. Entonces, hay que hacer un análisis del marco jurídico, incluyendo el funcionamiento de CONACYT, de la ley orgánica, incluyendo los programas, que está planteado en el documento, ¿no? Y generar nuevas posibilidades. Ahí está la posibilidad de generar un sistema nacional de evaluación, generar una agencia de innovación como tienen otros países, ¿no? Entonces, hay propuestas interesantes en este sentido de modificar la estructura, tener una nueva estructura que nos permita una gobernanza donde realmente podamos participar de manera más importante. Y ahí la sociedad, hacer una ciudadanía científica, hacer una ciudadanía más interesada en estos temas, que sepan que les ayudan a resolver los problemas del día a día. Sí, esa es otra de las cosas que señalan en el documento. Tenemos que tener una presencia
mucho más importante en estos esfuerzos de divulgación, de comunicación de la ciencia, ¿no? A través de buscar también, casi que por obligación, que los miembros del SNI 3 tengan que darse 3, 4, 5 conferencias por ley, y si no, no te doy la beca, como también lo hacemos los miembros del Colegio Nacional, ¿no? Tenemos que dar conferencias, los que están pagados más arriba por las becas, ayudar a que la sociedad en diferentes, incluyendo no solo la ciudad de la ciudad, hay que buscar también la participación de estos en los pueblos, en lugares más pequeños, pero que permitan, ¿no?, la interacción de los investigadores, en particular los miembros del SNI, con la sociedad. Yo creo que tenemos que hacer una labor más importante y buscar que los investigadores del SNI cumplan otras funciones. Ya cumplen la tarea de publicar, ya cumplen la tarea de docente de formación de recursos humanos. Hay también una labor allí de divulgar, pero yo digo que tiene que ser obligatoria. Y entre las obligaciones tienes que dar un cierto número de conferencias, por decir un ejemplo. Ya luego nos pelearemos con mis colegas en algún estudio, pero caramba, ¿cómo hacemos llegar estos conocimientos que tú tienes a la sociedad, que lo entiendan y que se den cuenta que gracias a este conocimiento se genera tecnología, se desarrolla tecnología, y a través de estos se van a ir resolviendo? Y si no lo hacemos, pues nos vamos a ver. Entonces, este tipo yo por ejemplo... Hasta ahora no se ha hecho lo suficiente. Bueno, no lo suficiente, muy poquito. Los libros, deberíamos de hacer más libros de divulgación, ¿no? También a los miembros 3 o 2 del SNI deberían escribir al menos, aunque sea de manera conjunta entre varios de ellos, un libro cada 2-3 años sobre las áreas de manera de divulgación y también las oportunidades, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo más importante, y también tenemos que involucrar a los expertos que tenemos en el Sistema Nacional de Investigación, en el SNI en particular y en las otras instancias, en la evaluación de varias otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los nuevos centros de investigación, en qué áreas, las nuevas infraestructuras grandes que se quieren generar, grupos de expertos que apoyen en este contexto y que se reconozca. Entonces, a lo que me refiero un poco con la idea de un nuevo marco jurídico, en donde podamos involucrar de manera más importante, más flexible, porque eso es también, como decimos, el marco jurídico actual está estructurado en este consejo con los secretarios de Estado, que son pues realmente gentes que tienen otro conjunto muy importante de oportunidades. Entonces está el foro consultivo que ha hecho algunas cosas, pero realmente yo sí creo que si el presidente toma a la ciencia como bandera de desarrollo y de cambio, como una de sus banderas, probablemente podamos orientar un conjunto de esfuerzos, organizar un conjunto de esfuerzos más importantes. ¿Y se lo han dicho como tal al presidente electo? Bueno, eso es lo que hemos comentado y lo estamos diciendo, ¿no? Y en este propósito, pues, de acercamiento, estamos ayudando a que esto se pueda dar. Porque además, ahí está el ejemplo del presidente Obama. Cuando entró, casi de las primeras acciones que hizo fue ir a la Academia Nacional de Ciencias, y en ese momento, cuando estuvo allí con la Academia, dijo: voy a cancelar en este momento la prohibición que había por el presidente Bush del aborto, ¿no? De la investigación a las células madres. Sí. Y entonces canceló esa restricción y dijo: la ciencia es la guía, es la forma que va de gobierno. Science is the way of government, ¿no? Diciendo, la ciencia no puede ser gobernada, es la forma de gobierno. Entonces, haciendo esta declaración señala, ¿no? Voy a usar a la ciencia para gobernar, ¿no? Y tiene este consejo de asesores, y tiene las academias, tiene un conjunto de estructuras que en México también podemos organizar. Tenemos las academias de ciencia, de medicina, de ingeniería, como está en Estados Unidos, y podemos también, ahí hay un consejo de las academias, un consejo de ciencia y tecnología. Entonces, hay mecanismos, hay muchas maneras que tienen otros países para realmente, insisto, a partir fundamentalmente de los científicos, de estas estructuras, muchas de estas asociaciones civiles como la Academia de Ciencias en particular y otras, ayudar a este otro nivel, independientemente de las estructuras, buscando que las estructuras que tenga el gobierno, pero
apoyando o buscando arropar al presidente en estos problemas importantes, ¿no? Yo creo que se pueden generar estructuras más avanzadas, más adecuadas, tomando algunas de las que están en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y en este sentido estamos en este análisis de las estructuras, como la Secretaría incluida, para ver cuál es la mejor manera para apoyar. Y bueno, en este análisis, en un análisis comparado de cuál es la política científica que se debe hacer en México respecto a la de otros países, ¿cuál es la política científica que México debe seguir como parecida a cuál país? Bueno, yo creo que cada país tiene sus particularidades, ¿no? Y sus historias en todo esto, ¿no? Hay que recordar que el CONACYT pues, es una instancia fundamental para el desarrollo de la ciencia. Se crea relativamente hace muy poco, porque tenemos solo desde 1970 esta estructura, que yo insisto, es fundamental y debe seguir siendo una instancia para apoyar todo esto. Pero lo que sí creo es que tenemos que buscar insistir con el presidente, con los secretarios de Estado, que como ocurre en otros países, y ya los mencionamos, y él acaba de estar en Brasil, y ahora está en Europa viendo muchas de estas cosas, yo creo que se va a ir dando cuenta conforme pase el tiempo de que realmente es la mejor inversión que puede hacer un país, es incrementar su esfuerzo en educación superior, en ciencia y tecnología, para tener las herramientas y los elementos para poder empezar el análisis de los problemas. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia allá, ¿no? Esta nueva estrategia el análisis del marco jurídico, buscar alternativas para tener una mejor manera de asesorar al presidente, ¿no? Ese para mí sería... Y que se deje asesorar, ¿no? Bueno, claro, bueno, si no se va a dejar, entonces va a ser más difícil. Pero yo sí creo que la manera de convencerlo de que se debe dejar asesorar es que los problemas son terribles. Y los problemas del agua, el cambio climático, las inundaciones en un lado, el desierto en otro lado, la contaminación, la problemática terrible, la alimentación, todo esto, pues si no se deja arropar adecuadamente con las energías, ¿sí? Digo lo que tú quieras, todo eso, ¿no? Hasta la seguridad en algunos aspectos, ¿no? Claro. El equipo que hay que comprar para todos estos problemas. Una policía científica. Casi. No, el apoyo de la comunidad científica para ayudar al presidente y a las secretarías de Estado que tienen que ver con todas estas cosas. Pero a través de análisis, yo digo mecanismos, por ejemplo, que permitan, mediante instrucción presidencial, pues simplemente vamos a analizar algunos de estos problemas. Analícenme allí durante una semana cuál es la situación de esta bronca, en el agua, la problemática de los desastres naturales, esa como ejemplo, ¿no? Y después de eso, cuáles son algunas de las soluciones que se están proponiendo. Y vamos a empezar a hacer el análisis de manera no individual y sectorial, sino intersectorial de muchas de estas cosas, porque tienen... Transversal, porque así se hace en los países avanzados, no nada más es de manera individual o de manera sectorial, hay que hacerlo entre varios sectores que están involucrados, porque hay muchos elementos que considerar. Y las recomendaciones, pues que varias de estas cosas habrá que analizarlas. ¿Y quién las va a analizar? Los expertos nacionales y, si es necesario, expertos internacionales, porque hay un chorro en muchas de estas cosas donde a lo mejor podemos traer gente extraordinarias, incluyendo empresas que hacen asesorías, grupos que hacen asesorías para muchas de estas cosas, tanto de la parte más técnica en los equipos, ¿no? En los equipos para comprar, pero también la parte más de el análisis a los problemas sociales de otro tipo. Entonces se puede y se hace, y lo hemos hecho en México y lo podemos hacer. Entonces, un poco mi propuesta va en este sentido, ¿no? Necesitamos tener una buena parte operativa, ¿no? para el sistema de ciencia y tecnología, un buen marco, y ese marco debe tener también un conjunto de oportunidades para asesorar, de opciones para asesorar al presidente y también a los otros poderes de la Unión, para que podamos avanzar una de las tres patas. Tenemos que asesorar, insisto, como decíamos, a los demás, para que se vaya. Y por esto muy contento también que la agenda esta se está presentando, ya se presentó a la Cámara de Senadores y se presenta ya también a la Suprema Corte de Justicia, a presentar a la Cámara de Diputados. ¿Cuándo van a presentar esta agenda? Pues la acaban de presentar hace unos días a la Suprema Corte de Justicia. Ahí ya pasó la semana pasada y
creo que la Cámara de Senadores es en esta semana o la que viene, igual la CONAGO, con la idea pues de que vean estas cosas, ¿no? Pues vamos en ese sentido también. Por último, dos preguntas ya un poco más particulares en cuanto a tus investigaciones. ¿Cómo ves el Nobel de Química y Medicina, en este caso de la parte del desarrollo celular? Y bueno, que las células maduras de las células maduras pueden salir células troncales y todo esto, y hacia dónde va eso, hacia dónde va el conocimiento en esas áreas. Pues mira, yo creo que lo que yo diría de entrada es que ser un investigador en el área de la biología, de la vida, es un privilegio extraordinario. La vida es una de las cosas más maravillosas que hay en este planeta, ¿no? El estudiar la vida, y entre ellos a los individuos humanos como seres biológicos que somos, es fascinante, ¿no? Yo estudio la vida también a nivel de los bichos más chiquitos, las bacterias, con la idea de entender cómo funcionan estas células vivas muy primitivas, pero al mismo tiempo muy avanzadas, es paradójico, para poder modificarlas a que hagan las cosas que uno quiera. Entonces tenemos estas bacterias que producen insulina humana para usarla en el tratamiento de la diabetes. Tenemos bacterias que producen factor anticoagulante de la sangre que se usa para contender con los coágulos que se forman en los infartos. Tenemos bacterias o microorganismos genéticamente modificados para poder contender con muchos problemas. El conocimiento sobre la vida nos ha permitido empezar a hacer la ingeniería de la vida, de las células vivas. Entonces, por ahí va un poco mi respuesta. Hoy podemos ya empezar a hacer la ingeniería de la célula viva. Ciertamente estamos todavía a un nivel muy primitivo en los organismos primarios, pero ya en algunos organismos más avanzados, en plantas y en algunos animales, se empieza a hacer algo de la ingeniería de la vida. La ingeniería celular se llama también. Entonces estamos trabajando en este sentido de poder eventualmente modificar la célula viva. Y en ese sentido, por ejemplo, sí, y en ese sentido los transgénicos en el asunto de alimentación, el maíz, todo esto, digo que hay muchas voces en contra, sí, pero va hacia el asunto de resolver problemas como una crisis alimentaria. Va en ese contexto, es decir, ¿por qué los transgénicos? Bueno, ¿qué son? Primero, los transgénicos simplemente son organismos genéticamente modificados, en donde a un organismo le incorporas un fragmento de material genético de otro organismo, que ya existe en la naturaleza. El maíz que se usa, lo que tiene es un gene, un fragmentito de material genético que tiene una bacteria en el suelo, que se llama Bacillus thuringiensis, por eso el nombre de maíz BT, de Bacillus thuringiensis. Se mete este fragmentito de material genético y este fragmentito le da al maíz que recibe la capacidad de que cuando una plaga del maíz lo muerda, se muera. Entonces es un insecticida biológico que tiene ya incorporado este organismo, para no tener que usar los pesticidas químicos que estamos usando. En realidad el problema es gravísimo. Los pesticidas químicos que hemos usado a lo largo de muchos años para incrementarlas y que tenemos que seguir usando, porque pues si no, ¿cómo vamos a contender con las plagas? En realidad muchos de estos pesticidas como el malatión, el DDT, generan problemas terribles, algunos cánceres en individuos. Entonces, tenemos que sustituir esta tecnología que realmente es muy dañina. Muchos de estos pesticidas químicos son recalcitrantes, quiere decir que no se degradan en la naturaleza, quedan mucho tiempo allí. Entonces, ¿cuál es la razón de los transgénicos? Que las cultivares tengan incorporados en su parte de su material genético un cachito de material genético de otro organismo que ya existe en la naturaleza, no es que salga de la nada, está allí en la tierra, para darle esta propiedad de resistencia a las plagas. Y de esta manera reducir, y ya se está reduciendo a nivel mundial, la cantidad de pesticidas químicos que se está usando para contender con las plagas. ¿Y por qué esa parte que está tan en contra? Porque de pronto los ciudadanos con este debate nos quedamos como, ¿y qué es lo mejor? Mira, dos cosas, no confundamos, por un lado, la tecnología para desarrollar los transgénicos y la inocuidad que hasta ahorita se ha señalado de esto. La Organización Mundial de la Salud, la FDA en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, que es la agencia que tiene que ver esto, y otras agencias como las europeas, hasta la fecha no han cancelado el uso de ningún transgénico
porque ninguno ha demostrado daños a la salud humana, ni a los animales. Y de hecho, una última publicación del doctor Seralini, donde se señala eso causó todo un debate, bueno, la agencia, la agencia de Estado, la agencia europea, no me acuerdo exactamente el nombre, cuál es, pero dijo que esta investigación no estaba bien sustentada, lo acaban de decir, y que entonces tiene que repetir, porque nosotros señalamos también en algún momento de que realmente la manera en que estaba presentada no tenía evidencias de que había elementos de que había de duda. Y los científicos lo que porque decimos... los ratones se les hicieron tumores, pero no está comprobado. Pero no necesariamente es por el maíz transgénico, puede ser por el pesticida químico que también se usó y porque los ratones también son ratones que son propensos a cáncer. Hay muchos elementos. Y lo que hemos dicho, y eso es importante también para toda la tecnología, para todo el conocimiento que se usa para resolver un problema, hay tecnología y hay que usar la tecnología, hay que demostrar de manera independiente por diferentes grupos de investigación en el planeta de que estos experimentos, ¿verdad?, se repiten de manera normal. Es decir, estos experimentos que han dado de comer maíz transgénico se han repetido a lo largo de muchos años en muchos lugares y esto nunca había ocurrido. Claro, estos son experimentos con otros organismos que, insistimos, generan muchas veces cáncer sin ningún tipo de elemento adicional. Pero hay que repetirlo, y es lo que están diciendo las agencias que tienen que ver con esto. No están bien sustentados. Entonces, la modificación celular nos podría llevar a resolver muchos problemas de la vida en el corto plazo. Yo creo que sí, eventualmente la modificación de la célula, como son los transgénicos, es para que hagan las células cosas importantes que queremos que hagan, como medicamentos, o que no tengamos que usar pesticidas químicos para contender con las plagas, porque para eso se diseñaron las plantas transgénicas, que son cultivares, y sí se está reduciendo, insisto. También, eventualmente, lo que estamos aprendiendo de todos los procesos extraordinarios de la diferenciación celular, que es cuando se hace un cigoto, que es el esperma con el óvulo, se funden, ¿no? Y esto se genera un huevo, un cigoto, que es la suma del esperma más el óvulo, y esta fusión da lugar al huevo, que se llama. Este huevo se divide en 2, en 4, en 8 y así sucesivamente, y de ahí salimos después los individuos, ¿no? Nosotros venimos de un esperma y de un óvulo, y cada uno de nosotros pues se diferenció en nuestro organismo, pues todos un conjunto de los órganos que nos permiten funcionar, ¿no? Y lo mismo para los demás organismos superiores en términos generales, un esperma con un óvulo, lo que da lugar al nuevo organismo. Y en este proceso de la diferenciación, o sea, de que pasas de 8 a 16, la móvil, y eventualmente tienes el fetito que se va formando. En este proceso de diferenciación ocurren muchos cambios importantes en algunas de las partes de este organismo que se está formando. Algunas de las células se mueren, se llama ya apoptosis celular, se mueren las células, porque está programado para que algunas de las partes de este proceso de diferenciación, algunas de las células se vayan muriendo como parte del proceso natural de la diferenciación, ¿no? Y algunas de las células pues quedan, como dicen estos colegas, pluripotenciales, ¿no? Tienen la posibilidad de poder seguir haciendo muchas de las funciones que normalmente podían hacer solo algunas de las células estas que teníamos inicialmente en el cigoto o en las etapas muy tempranas del desarrollo del individuo, ¿no? Todos estos conocimientos nos están ayudando a conocernos mejor y eventualmente también a poder utilizar parte de algunas de estas cosas, algunas de estas células, algunos de estos conocimientos, para modificar, por un lado, algunas de las características que tienen y usar algunas de estas células como se están proponiendo, para poder a partir de allí, de estas células pluripotenciales, volver a sacar, por ejemplo, tejido para el páncreas, diferenciarlas específicamente para poder hacer órganos que en un momento dado, pues esa es la problemática más grande, conforme nos vamos haciendo viejos, ¿no? Muchos de los tejidos empiezan a dejar de funcionar. Entonces, yo sí pienso que en el futuro vamos a tener la posibilidad de tener células pluripotenciales de nuestros propios organismos que en las etapas tempranas de la diferenciación, que eventualmente van a poder ser ingenieriadas, movidas a través de la ingeniería de la celular, a producir eventualmente de ti mismo, de las etapas iniciales, pues un nuevo páncreas o un nuevo hígado, porque ya el que tienes se fregó por lo que sea, ¿no? Una enfermedad, lo que sea. Entonces, bueno, allí está la posibilidad, yo creo que es perfecta y absolutamente viable, sí vas.
sí va a ser posible. ¿Cuánto nos va a tardar? No sé, y para todos, bueno, hay una problemática. Hay muchas problemáticas, pero desde el punto de vista celular, desde el punto de vista biológico, yo creo que sí vamos a poder hacerlo, independientemente de los otros problemas sociales, éticos y morales, de quién sí, quién no, estas cosas. Pero desde el punto de vista de poder hacer, la posibilidad de poder hacer tejidos a partir de estas células pluripotenciales para ayudar a contener, ¿no? La propia piel. ¿Por qué no? Sí se va a poder, yo creo que en algunas de estas cosas. Eventualmente vamos hacia allá. Y yo creo que en la medida en que vayamos conociéndonos mejor, conociendo mejor cómo se desarrolla nuestro organismo, cómo se desarrollan los organismos parecidos a los nuestros, porque nosotros compartimos el 98% de nuestros genes con el gorila y el chimpancé, y con el ratón el 90%. No somos tan diferentes. Y por eso estos sistemas que trabajamos los biólogos y los en ratones. En ratones y en otros organismos, mamíferos, casi todos ellos, porque somos muy parecidos genéticamente, genómicamente, compartimos con el chimpancé 98, creo, 99 con el chimpancé y 98 con el gorila. Sí, es parte de lo mismo. Venimos, claro. Yo sí creo en la teoría de la evolución, creo que vinimos de un chimpancé. No, antes de eso, de un organismo en el cual se dio este proceso de la vida, ¿no? Que tiene las capacidades para hacer lo que hacemos los vivos, o sea, producir otros, reproducirnos. Y este proceso, ya eso lo platicamos en otro lado, dio lugar eventualmente a través de la evolución a todas las especies que tienen este planeta maravilloso. Gracias, doctor. Le agradecemos al doctor Francisco Bolívar Zapata por esta entrevista y a todos ustedes por estar aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.